Sean bienvenidos a la comunidad Arqueo Qatari, y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología y paleontología de la última semana que podría reescribir la historia. El grupo de dinosaurios terópodos, conocido por el temible Tyrannosaurus rex y caracterizado por sus extremidades con 3 dedos, ha sumado una nueva especie fósil en Brasil, con pico y no dientes. Berthasaura leopoldinae, encontrada en el interior de Paraná entre 2011 y 2014. Es la primera especie catalogada que no tiene dientes durante su juventud, según un nuevo estudio publicado ahora en Nature. El ejemplar está muy bien conservado y con gran parte del cuerpo. El proceso de categorización fue muy complejo, ya que los fósiles de la misma familia, los noasauridos, son raros y muy fragmentados. El cráneo de Berthasaura, por ejemplo, es uno de los ejemplos más completos de terópodos no solo en Brasil, sino en el mundo. Una de las particularidades más importantes encontradas por los investigadores es que el fósil describe una especie desdentada. Souza destacó que ya se han encontrado otros terópodos con estas características, pero solo en la edad adulta. Berthasaura era un ejemplar joven, de aproximadamente 1 metro de largo y 80 centímetros de alto, con un peso de entre 8 y 10 kilos. Para confirmar la ausencia de dientes en el material recolectado y entender si realmente era una condición del animal, más que un problema de conservación, el equipo envió el fósil al Laboratorio de Instrumentación Nuclear del Instituto de Graduados Alberto Luiz, Coimbra y Engineering Research, donde se sometió a una serie de análisis de imágenes. A través de la microtomografía computarizada, fue posible identificar la ausencia de caries con dientes en la mandíbula y el maxilar, confirmando que esta especificidad es única en el nuevo dinosaurio. Las imágenes también mostraron marcas y surcos que sugieren la presencia de un pico córneo similar a lo que ocurre en las aves de hoy. El nombre genérico hace referencia a Berta Lutz, importante científica y naturalista brasileña vinculada al Museo Nacional. El epíteto específico alude a María Leopoldina, representante de la corte brasileña que vivió en el Palacio Imperial y fue defensora de las ciencias naturales, y a la Escuela de Samba Imperatriz Leopoldinense que, en 2018, homenajeó a MN en Sapucaí. Nuevos indicios descubiertos a raíz de la reinterpretación de distintos útiles del yacimiento guipuzcoano de Usateji sugieren la existencia de una hasta ahora desconocida vía de entrada a la península ibérica, a través de Euskadi, por la que, entre 25.000 y 20.000 años atrás, el Homo sapiens habría penetrado en el territorio. Sin embargo, los descubridores advierten de que la nueva vía descubierta habría tenido una significación menor que la del corredor de Chingudi, en la actual frontera entre los estados español y francés, que fue el más utilizado por estas poblaciones para internarse en el norte peninsular, una vez superado el río Bidasoa. Según explican, que lo más habitual era que estas bandas de cazadores-recolectores siguieran una ruta paralela a la costa hasta llegar al río más occidental de Guipúzcoa, el Deva, que luego utilizarían como principal corredor norte-sur para acceder al Valle del Ebro. Por el contrario, quienes emplearon la nueva ruta ahora descubierta habrían actuado movidos por un propósito muy diferente, ya que, según los expertos, lo que querían era conseguir el sílex de gran calidad de la Sierra de Urbasa, al que accedían desde el sur del actual estado francés, como se deduce de la revisión de los útiles hallados en Usateji, Ataun, en los años 70 por el antropólogo José Miguel de Barandiarán. Se trata, aclara Arrizabalaga, de un yacimiento ubicado en el interior y relativamente pequeño, una cueva en la que se localizaron unas pocas piezas de sílex y una azagaya isturiziense de hueso muy poco corriente, magdaleniense medio, de las que solo se conocen 4 a este lado de los Pirineos, pero que son más habituales al norte, en la actual Francia, la mayoría de ellas halladas en el yacimiento de Isturiz, que les da nombre, pero también en puntos de Aquitania y el Périgord. Se da la circunstancia de que una parte del sílex de Usateji también era procedente del norte de los Pirineos, mientras que la otra era de la Sierra de Urbasa. Todos estos datos han llevado ahora a los investigadores a conjeturar que Usateji fue un alto de caza, un lugar que, de manera muy esporádica, en 2 o 3 ocasiones, fue ocupado por muy pocos días por un grupo reducido de personas que hacía expediciones en busca de sílex en partidas, que también podían ser cinegéticas o de exploración del territorio peninsular, a través de una ruta secundaria que atravesaría lo que hoy en día es el puerto de Montaña de Velate, en Navarra. Una hipótesis que plantea en paralelo una curiosa derivada, ya que Usateji es, junto al Cherry, uno de los 2 únicos yacimientos paleolíticos del valle guipuzcoano del río Oria,
un punto donde, a diferencia de todos los valles vecinos, existe una llamativa escasez de vestigios arqueológicos conocido por los expertos como el vacío de Loria. Al quedar ahora desvinculado por esta nueva tesis de la vía de poblamiento general que se llevó a cabo a través de Chingudi, el vacío de Loria se queda ahora más vacío que nunca, describe Arrizabalaga, quien considera que realmente estamos un poco más huérfanos de restos paleolíticos en este valle, una circunstancia que además hace más misteriosa una incógnita para la que faltan explicaciones. Una piña, de aproximadamente 40 millones de años, ha sido despierta encerrada en ámbar báltico del que están emergiendo varios tallos embrionarios. Se trata de la primera evidencia fósil de una rara condición botánica conocida como germinación precoz en la que las semillas brotan antes de dejar la fruta. Crucial para el desarrollo de todas las plantas, la germinación de semillas ocurre típicamente en el suelo después de que una semilla ha caído, dijo George Poyner, un experto internacional en el uso de formas de vida de plantas y animales preservadas en ámbar para aprender sobre la biología y la ecología del pasado lejano. Tendemos a asociar la viviparidad, el desarrollo embrionario mientras todavía está dentro del progenitor, con los animales y olvidamos que a veces ocurre en las plantas. Más típicamente, con mucho, esas ocurrencias involucran angiospermas, dijo Poyner. Las angiospermas, que directa o indirectamente proporcionan la mayor parte de los alimentos que consume la gente, tienen flores y producen semillas encerradas en frutos. La germinación de semillas en frutas es bastante común en plantas que carecen de letargo de semillas, como tomates, pimientos y toronjas, y ocurre por una variedad de razones, dijo, pero es raro en las gimnospermas. Las gimnospermas, como las coníferas, producen semillas desnudas o no encerradas. La germinación precoz en las piñas es tan rara que solo un ejemplo natural de esta condición, de 1965, se ha descrito en la literatura científica. En las puntas de los brotes hay grupos de agujas, algunas en paquetes de 5, que asocian el fósil con la especie extinta de Pino Pinus sembrifolia, que se describió previamente a partir del ámbar báltico. Las piñas de pino en ámbar báltico no se encuentran comúnmente. Las que aparecen son apreciadas por los coleccionistas, y como las escamas de las piñas son duras, suelen estar muy bien conservadas y parecen reales. La viviparidad en las plantas generalmente se manifiesta de dos maneras. La germinación precoz es la más común de las dos. La otra es la viviparidad vegetativa, como cuando un bulbo emerge directamente de la cabeza de la flor de una planta madre. A menudo, algo de actividad ocurre después de que las criaturas son sepultadas en resina, como insectos atrapados que depositan huevos, dijo Poyner. Además, los insectos parásitos a veces huyen de sus huéspedes a la resina después de que estos últimos quedan atrapados. En el caso de la piña, la cutícula que cubre las partes expuestas de los brotes podría haberlas protegido de la rápida entrada de los fijadores naturales de la resina. La investigación sobre la viviparidad en las gimnospermas existentes sugiere que la condición podría estar relacionada con las heladas invernales. Las heladas ligeras hubieran sido posibles si el bosque de ámbar del Báltico tuviera un ambiente húmedo y templado cálido, como se ha postulado, dijo Poyner. Este es el primer registro fósil de viviparidad de semillas en plantas, pero esta condición probablemente ocurrió bastante antes que este registro del Eoceno. No hay ninguna razón por la que la viviparidad vegetativa no pueda haber ocurrido hace cientos de millones de años, en plantas antiguas portadoras de esporas como helechos y licópodos. Un grupo de arqueólogos descubrió en Egipto pruebas de un antiguo templo solar. Este templo es poco común y el primero en ser descubierto en los últimos 50 años. Estos templos se construían para los faraones mientras estaban vivos para otorgar a los gobernantes el estatus de dioses, en contraste con las pirámides que les aseguraban ser dioses también en la otra vida. Se cree que solo se construyeron 6 y según informó el Daily Mail, hasta ahora solo se habían encontrado 2, pero ahora los arqueólogos que excavan bajo los restos de uno de los templos solares conocidos en Abu Ghorab, al norte de la localidad arqueológica egipcia de Abusir, han encontrado pruebas de un tercero. Al excavar bajo los restos del templo solar construido por Niuserreini, un faraón que gobernó entre 24 y 35 años a finales del siglo 25 a.C., durante la llamada V-dinastía, se descubrió una base más antigua. Estaba hecha de ladrillos de barro, lo que sugiere que ya existía otro edificio. El Massimiliano Nuzzolo, profesor asistente de egiptología en la Academia de Ciencias de Varsovia, dijo: «Sabíamos que había algo debajo del templo de piedra de Niuserra.
Agregó que el hecho de que haya una entrada tan grande apuntaría a un nuevo edificio. Entonces, ¿por qué no otro templo solar, uno de los templos solares desaparecidos? Además, contó que cuando se retiraron más escombros, los arqueólogos vieron una base de 2 pies de un pilar de piedra caliza blanca. Más adelante se descubrió una colección de jarras de cerveza llenas de barro en los cimientos, lo que los investigadores dicen que es una prueba de que el sitio era un templo, ya que se considera que fue una ofrenda ritual en los lugares más sagrados. Ahora tengo muchas pruebas de que lo que estamos excavando aquí es uno de los templos solares perdidos, explicó Nutzelow. Los académicos creen, según lo publicado por el diario británico, que cuando se combina con la arquitectura recién descubierta, la evidencia apunta a que el sitio es uno de los raros templos solares que fueron construidos por un pequeño número de faraones, pero se cree que es probable que el creador del sitio recién descubierto sea un gobernante de la quinta dinastía. Aquellos templos fueron construidos para el poderoso dios del sol Ra y cada uno tenía un gran patio con un pilar, que se alineaba con el eje este-oeste del sol. Al igual que las pirámides, tenían una entrada y una salida y se construyeron en la orilla oeste del río Nilo. Los faraones de la quinta dinastía gobernaron durante unos 150 años, desde principios del siglo XXV a.C. hasta mediados del siglo XXIV a.C. La sucesión de los faraones durante este periodo no es segura, ya que existe evidencia contradictoria sobre quién gobernó durante ciertos periodos, pero la dinastía es conocida por una serie de logros, incluidos los templos del sol.